Hello, señores. Esta mañana yo les decía a ustedes que no existen coincidencias. Les decía que había sido extremadamente llamativo el hecho de que había estado Ramón Jesús Velázquez en el Cobre y que hubiese pasado todo esto y precisamente en Santiago y también en el Cobre, ¿no? Yo les hablaba a ustedes esta mañana que yo creía que esto había sido definitivamente un toque divino, que había sido un milagro, porque yo no me puedo creer que es una casualidad. En especial cuando un matrimonio prácticamente se ha inmolado por llevar el mensaje de la fe. Ustedes han visto todos estos días cuando estuvimos en la Ermita de la Caridad apoyando a Rufina, que estaba allí hablando de la historia de sus padres, cómo habían regresado a Cuba, la fe de su padre, que había ido a dar un voto de confianza, sobre todo para que los cubanos creyeran y se abrazaran a la fe cristiana. Y esta mañana yo empecé la directa, ustedes vieron que me emocioné, no me pude controlar, no solamente porque yo soy devota de la Virgen, sino porque creo que definitivamente hemos estado, en las últimas horas el pueblo cubano ha estado bendecido por la Virgen. Y da la coincidencia que llego aquí al Versalles esperando que había un segundo reencuentro y me encuentro con Rufina, a quien les voy a hacer 2 o 3 preguntitas ahora. Y yo le decía a Rufina que evidentemente a mí me parece que su padre ha como, no sé, pero ha de alguna manera, abrazando su fe, ha desatado el manto de la Virgen, es como yo lo veo, porque para mí no es una coincidencia. Así que por eso le quería preguntar a ella 2 o 3 cositas. Hola Rufina, ¿qué tal? Fue una coincidencia encontrarte hoy aquí porque sé que tienes que manejar bastante para llegar hasta donde estamos. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo te sientes con lo que ha pasado en Cuba. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te sorprendió? Sí y no, porque eventualmente fuimos a Cuba con la fe de que, creo que efectivamente lo dije en la Ermita, en la ermita aquí en Miami, digo, yo no sé lo que va a pasar ni cómo va a pasar, pero sé que algo va a pasar, y esa fe en que algo tenía que pasar, porque el despertar del pueblo cubano ya es evidente, ya tenemos solamente que dejar que pase y apoyarlos cuando pase. Y entonces, pues nada, me siento que lo que hicimos no fue en vano, me siento que el sacrificio que está pasando mi padre hoy mismo está siendo objetivo, que fue lo que fuimos a hacer en Cuba. Mi papá no fue a Cuba solamente a hacer un acto de fe y virar para los Estados Unidos. Mi papá fue a Cuba a demostrarle al pueblo cubano que cuando tú te agarras de la fe, y la fe no es solamente un compromiso o una creencia en un libro divino o en una entidad divina, la fe es un compromiso propio, es un compromiso moral contigo mismo, de no darle la espalda a todo lo que te protege. Y yo creo que sin que la seguridad del Estado quiera ahora achacarle los problemas de Santiago de Cuba a mi papá, porque mi papá no creó el hambre, la miseria y la desesperación que tiene el pueblo de Cuba. Eso ya ellos lo tenían, los que fuimos allí, a decirles, bueno, ¿cómo lo resolvemos definitivamente? Y entonces yo creo que el Cobre se presentó, no se presentó el primer día, no se presentó el segundo, pero se ha presentado por sí mismo, y también da la evidencia de que no tienes que tener una persona allí diciéndote vamos a resolver los problemas. El pueblo tiene la capacidad de unirse entre ellos mismos, y si se unen y utilizan las maneras cívicas y sociales que hay disponibles, yo creo que sí pueden lograr un cambio sustancioso, sí pueden eliminar objetivamente todos estos problemas. Y sería muy bueno que las personas que en Cuba ya encontraron ese valor y acudieron a ese reclamo de la patria, pues ahora sería muy esencial que se educaran de cómo pueden hacerlo de una manera mejor y mucho más efectiva. Definitivo. ¿Y qué has sabido de tu papá? Hoy supimos que de Villamarista lo pasaron para el hospital Carlos J. Finlay. Mi hermano pudo verlo por la tarde. Mi papá todavía se encuentra en huelga de hambre, ya son 8 días. Él está en un estado de salud un poco complicado en este momento, está débil. No sabemos legalmente en qué proceso está, de qué se le acusa, qué quieren inventar para acusarlo. Y la manera de mi papá protestar por esta injusticia en tope de todas las que han pasado, pues ha sido mantenerse en su huelga de hambre. Yo sé que la fe de mi papá es inquebrantable, no importa el estado físico de su cuerpo, obviamente son las cosas que nos duelen, ¿no? A las personas que nos preocupa él como persona, pero entre mi papá y su fe no se opone nadie.
Nos ha fue el quedado ejemplo, claro, nos ha y quedado fue el claro. ejemplo que mi papá le quiso llevar al pueblo cubano. Cuando tú te agarras de quien tú eres, nosotros como parte de lo divino, no se opone nadie. Y yo creo que estamos empujando la luz y estamos desplazando la oscuridad que ha cubrido a Cuba por tanto tiempo. Y cuando todos nos agarremos de esa luz y de todo lo divino y todo lo positivo y todo lo que el pueblo de Cuba sí se merece, Cuba va a florecer muchísimo. Y yo creo que agarrados en este sentimiento de amor por Cuba, pues los estamos haciendo nosotros, los están haciendo muchísimas personas. Y yo creo que sí, yo creo que sí estamos bien cerca. Yo creo que estos son los primeros días del final de la miseria, la dictadura y las injusticias en Cuba. Yo lo veo de la misma manera. Tú me dijiste que tu papá tenía 68 años, ¿no? Va a cumplir 68 en abril 12. En abril. ¿Y tu hermano cuando lo vio te comentó algo que él dijera en particular? Bueno, es que yo no he hablado con mi hermano. Mi No has hermano podido me hablar. pudo dejar unos mensajes Ya. en el teléfono de alguien y yo los escuché, pero ya cuando respondí ya no estaba ahí. Ya no estaba. Entonces por eso es que ha quedado pendiente la actualización. Yo pasé un videito bien cortico en Facebook, me gusta actualizar. Claro. Yo con mis propios videos rapiditos, según me entero de las cosas, pues ahí mismo la publico. Y no sé por qué razón me he acostumbrado a decir la fecha y más o menos la hora, Es importante. para que las personas pues lo sepan y así se van enterando. Muchísimo apoyo internacionalmente. Yo quisiera que cuando alguien pues pudiera ir, hay otras personas interesadas en ir también a reclamar por los derechos de mi padre. Y les dije que le dijeran a mi papá que se están haciendo muchísimas cosas. Todo va avanzando, todo va caminando y sentimos la luz y sentimos que la bendición de verdad nos está respaldando. Me alegro mucho. Yo, por supuesto, cuando me estabas contando hoy de que estabas preocupada por la salud de tu padre, y yo te decía que yo creo que precisamente ahora ellos se van a cuidar mucho de que le pase algo, porque están en una situación extremadamente complicada, con el pueblo en la calle. Así que yo tengo fe que no porque ellos tengan la buena voluntad, sino porque el pueblo ha salido a la calle. Pero como decía al empezar de esta conversación contigo, definitivamente yo siento, y hoy estaba escuchando yo el programa de Alexander Otaola y él empezó hablando de esto mismo y fue, para mí, fue agradable ver que otra persona lo veía de la misma perspectiva que lo estaba viendo yo, porque a mi juicio sí ha sido evidentemente una señal de la Virgen, ha sido una señal espiritual y creo que en la historia que se está escribiendo del pueblo de Cuba en estos tiempos, lo que tu padre ha hecho no quedará en vano y va a quedar reflejado en la historia de lo que está pasando en Cuba. Sé que estás pasando por una situación familiar difícil. En las veces que he hablado contigo, te voy a ser muy honesta, cada vez que una persona tiene un comportamiento, hablamos ahorita tú y yo, antes de que yo prendiera la cámara, de cómo hay personas que traen ese don, porque yo creo que es un don de fe. Yo siempre digo que, por ejemplo, José Daniel Ferrero es un hombre comprometido con su pueblo, un hombre muy fuerte. Creo que Luis Manuel Alcántara es una persona tranquila, es un hombre tranquilo, pero creo que tiene que tener también un espíritu alto para poder hacer lo que ha hecho. Y yo los admiro a los dos, entre otras montones de personas y cubanos que admiro. Y por poco que sé de tu padre, también creo que es una persona que se ha convertido primero en una persona de interés y creo que es admirable lo que hace. Entonces, cuando yo me encontré contigo la primera vez, ¿te acuerdas que nos vimos? Yo creía que me iba a encontrar a lo mejor una persona ávida de las ganas de protagonismo, de que se hablara de ella o de su familia. Incluso pude pensar que me iba a encontrar una persona algo quizás nerviosa y nada que ver. La sorpresa ha sido muy agradable porque a través de ti, en tu comportamiento, en lo que veo, sé que estás estudiando, que estás haciéndote enfermera, que estás casada, que tienes una vida organizada. Me queda claro que tienes una paz interior, que eres una mujer congruente, educada, que sabe lo que dices, que tienes fe, pero sobre todas las cosas lo que más veo es lo que precisamente tu padre te transfirió. Esa seguridad y esa... A pesar de que sé que estás preocupada, sé que tienes la fe de que todo va a salir bien y eso te lo tiene que haber transferido tu padre. Para los que no lo saben, yo sí sé que tu padre empezó en el activismo en 1998, ¿verdad?
en alguna fecha por ahí. Yo sé que lo votaron del teatro estabas en el pequeña. 95. Es decir, yo estaba pequeña cuando lo votaron del teatro, que fue la primera vez que a lo mejor se expresó en contra del gobierno y lo votaron, pero sí, los 90. Porque yo recuerdo haber escuchado de él en Radio Martí, de la Marcha de la Dignidad que ustedes hicieron cuando la visita del Papa y todo aquello. Es decir, que no es una persona que de pronto tiene fe y de pronto dice voy a hacer esto. Es un hombre que tiene una historia larga de ser disidente y opositor de la dictadura. ¿Tú sientes, porque esta es una pregunta que muchísima gente se estaría haciendo, a ti te da la impresión que quizás tu padre ha hecho esto como una, no quiero decir la palabra última porque a ti te podría lacerar, ¿no? Pero como quizás el acto más grande en su misión de estar opuesto al régimen cubano, ¿te parece que eso es lo que él ha decidido hacer ahora? Me parece que sí, porque yo y mi papá conversamos muchísimo. Yo creo que uno de los mejores regalos que él me pudo dar fue descubrirme a mí misma. De chiquita a mí nunca me dijeron el comunismo es malo, esto es así, esto es asado. Y pues yo me lo fui descubriendo yo misma. Yo leí mis propios libros, yo saqué mis propias conclusiones sobre muchísimas cosas. Incluso hoy por hoy mi papá y yo tenemos visión diferente de diferentes cosas en el mundo. Pero mi hogar es un ejemplo de democracia, que cada cual es como es, y que nos respetamos y que cuando nos unimos en una cosa pues somos un equipo. Y yo creo que esta paz y esta tranquilidad que tengo la mayoría por dentro, pues además de la preocupación, de la ocupación, etcétera, me la transmite saber que yo conozco a mi papá. Es increíble la conexión que tenemos él y yo. Y es increíble lo que podamos conversar y cómo lo hacemos. Y nada, yo creo que él sí lo quiso hacer, como que los dos sentimos por dentro que uno siempre tiene un poquito más, ¿no?, que dar. Mi papá es una persona mayor, ya le está en el ocaso de su vida, y él sintió que él tenía un poquito más que dar, y lo quería dar con ese amor, ese cariño, esa fe, esa esperanza. Ni siquiera mi papá cuando salió de prisión estaba un poco agrio, ¿no?, con el comunismo, con las personas que le habían hecho tanto daño, que lo habían torturado, etc. Y mi papá tuvo que liberarse un poco y crecer como persona y encontrar más amor, más misericordia. Y todo esto se refleja todavía en lo que hacemos por Cuba. Y entonces, cuando uno adquiere diferentes niveles de esta libertad personal y de esta libertad espiritual, pues tú te comportas de acuerdo a ella. Y yo creo que esta fe es encontrar esa misma brújula moral y de decir, bueno, yo quiero mi país libre, yo quiero ver a mi país libre, y yo no voy a esperar que alguien haga nada. Siempre estamos pensando, alguien tiene que hacer algo, y toda persona es un alguien, todas personas tenemos un poder por dentro, tenemos una fuerza, tenemos una valentía, y una vez que tú te descubres así como persona, lo bueno, lo bien hecho, pues te viene naturalmente. El ser humano es innatamente bueno, excepto algunas personas, me imagino, ¿no? Pero innatamente el cubano, lo que nos llama a todos, los de adentro y los de afuera, es esa necesidad de ver a Cuba libre. Y nada, pues lo decidimos hacer lo que pudimos. Estamos entregando lo que tenemos para dar, que es nada más que amor por Cuba y un poquito de locura. Bueno, pues nada, estoy convencida de que tu padre ya ha cumplido una misión. A nivel espiritual estoy convencida de eso. Y a nivel moral ya quedó demostrado. Estoy segura que te vas a reencontrar con él próximamente. Estoy segura de eso, tengo fe de que va a pasar. Muchas gracias y nada, sigue conectado y sigue contándonos qué es lo que va pasando, ¿ok? Gracias, Rufí.